En este tutorial vamos a aprender a usar una serie de herramientas que son útiles para ayudarnos a controlar la posición, el tamaño, la alineación de los objetos y también para ayudarnos a subdividir la página y crear una estructura que va a ser útil para darnos un criterio a la hora de componer o maquetar la página. Hasta ahora en los ejercicios que hicimos no nos preocupamos para nada del tema tamaño, controlar con precisión el tamaño de las piezas del diseño, y tampoco teníamos un criterio para diagramar. Les comento que en diseño gráfico está muy extendido la utilización de una retícula para tener un criterio para controlar el tamaño y la posición de las piezas que forman el diseño. ¿Ven? En este ejemplo el título ocupa 4 cuadraditos de esta retícula y cada uno de estos bloques o cuerpos de texto ocupa 1. Por lo tanto, el tamaño de estos bloques de texto sería 1/4 del título y está relacionado. La idea es que el ojo reconoce ese orden y el que lo ve le parece que cada cosa está en su posición natural y que cada cosa tiene el tamaño correcto. Cuando no utilizábamos una retícula, ni reglas, ni guías, y el criterio y todo esto lo hacíamos a ojo, en realidad, si después lo hacíamos coincidir con una retícula, íbamos a descubrir que simplemente a ojo íbamos a llegar al mismo resultado, pero de una manera mucho más tortuosa y intuitiva, digamos. Esto nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza para diagramar. ¿Ok? Antes de empezar, les recomiendo un par de libros que son muy útiles para ampliar lo que estamos viendo. Son estos dos: Diseñar con y sin retícula, de Timothy Samara. Los dos libros, que son de la editorial Gustavo Gil, es un editorial mexicano y catalán que se especializa en diseño gráfico. El otro que les recomiendo es Sistemas de retículas, un manual para diseñadores gráficos, del diseñador suizo famoso por pertenecer a la escuela suiza, que se llama Joseph Müller-Bruckmann o algo por el estilo. Ok, bueno, vamos entonces a empezar por lo más básico. Acá tenemos Illustrator. Vamos a crear un archivo desde cero. Vamos a archivo, nuevo. Ok, vamos a partir de un perfil para impresión. Elegimos una mesa de trabajo que sea una hoja A4. Ok. Como verán, solo con elegir un perfil para impresión, la unidad que me pone ya es milímetros, centímetros, en fin. Cuando era un perfil para pantalla, ya sea web, ya sea video, siempre la unidad de medida sería el píxel. ¿Ok? Nosotros acá vamos a elegir centímetros, de modo que todos los objetos que forman nuestro diseño los vamos a medir en centímetros, menos la tipografía. La tipografía se mide se utiliza una unidad de medida mucho más antigua, que no es decimal, que se la debemos al tipógrafo francés llamado Firmin Didot. Es del siglo XVIII, es una subdivisión del pie real, que era una unidad de medida antigua, porque actualmente en Francia utilizan el sistema decimal. ¿Ok? Y esta unidad es el punto tipográfico, que equivale aproximadamente a 0,35 milímetros. 12 puntos forman una pica tipográfica. ¿Ok? Ven que acá también tengo la opción de utilizar picas como unidad de medida, pero nada, vamos a utilizar centímetros para todo y seguimos con puntos para todo lo que tenga que ver con la tipografía. ¿Ok? Bueno, creamos el documento nuevo. Acá tenemos la hoja 4. Hagan de cuenta que yo quiero crear una tarjeta de visita. El tamaño, si bien yo tengo libertad, puedo hacerla de cualquier tamaño. Hay ciertos tamaños que son estándar. Por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, es normal utilizar la medida de 9 por 5 centímetros, que equivale a 3,5 por 2 pulgadas.
¿ok? En España es más común utilizar la misma medida que tiene el DNI o una tarjeta de crédito, que sería 85 por 55 milímetros, ¿ok? Entonces hagan de cuenta que yo quiero crear una tarjeta de visita que mida 9 por 5 centímetros. Entonces, ¿cómo hago para controlar el tamaño? Quizás la manera más rápida, simplemente elijo la herramienta para hacer rectángulos, le doy doble clic y directamente tipeo el tamaño, ¿ok? 9 por 5 centímetros, ¿sí? ¿Ven? Y acá tengo exactamente el tamaño de la tarjeta de visita, ¿sí? Otro método sería más parecido al que usamos en el mundo real, ¿verdad? En el mundo material, sería utilizar lo que se llama las reglas, ¿ok? Las reglas en Illustrator y en otros programas de Adobe se activan yendo al menú ver. Acá tengo reglas y pongo mostrar reglas, ¿ok? Y acá es que me aparecen las reglas, ¿sí? Con el teclado el atajo sería con control R de rulers en inglés. Ven, pongo control R, se muestran las reglas, control R se ocultan, ¿ok? En Mac, por supuesto que es comando R, ¿sí? Muy bien. Las reglas me aparecen en la unidad que yo elegí cuando creé el documento. Ven que están en centímetros. Si quiero cambiar la unidad de la regla, simplemente me paro encima de cualquiera de las dos, ya sea la que es vertical o la que es horizontal, toco con el botón derecho y elijo la unidad que yo quiera. Ven, ahora la pasé de centímetros a milímetros, ¿ok? El punto cero de la regla normalmente se coloca en el vértice superior izquierdo de la hoja o la mesa de trabajo. Ven que acá lo tengo. Cuando tengo más de una mesa de trabajo, o en este caso hojas A4, ¿verdad? Vamos a crear una segunda hoja. ¿Ven? Voy a la herramienta mesa de trabajo y hago clic en este icono que me sirve para crear una nueva mesa de trabajo o una nueva hoja, ¿ok? Entonces el punto cero de la regla se sitúa en el margen superior izquierdo de la hoja que tengo o mesa de trabajo que tengo seleccionada. Ven, ahora estoy en la izquierda y el punto cero de la regla, ven que lo tengo aquí arriba a la izquierda de esta hoja. Si hago clic en la otra mesa de trabajo, ven, el punto cero de la regla también se coloca en el vértice superior izquierdo, ¿sí? Si yo quiero que la regla abarque las dos mesas de trabajo, las dos hojas, voy al menú ver, reglas, y acá pongo cambiar a reglas globales. ¿Ven? Y ahora el punto cero de la regla se ubica en el vértice superior izquierdo de la primera hoja, pero por más que haga clic en la segunda hoja, el punto cero sigue junto a la primera hoja, ¿ok? Esto nada, a mí no, personalmente me parece más cómodo que cada hoja tenga su propia regla, por lo tanto voy a cambiar a reglas de la mesa de trabajo, ¿ok? De modo que cada mesa de trabajo tenga su propia regla, ¿sí? Bueno, vamos a eliminar esta segunda hoja que creé. Voy de nuevo a la herramienta mesa de trabajo, selecciono esta mesa de trabajo y la elimino, ¿ok? Bueno, si yo quisiera medir esta tarjeta que hice utilizando la regla, tendría que cambiar el punto cero de la regla y ponerlo que coincida con los digamos, con los vértices de la tarjeta. Para mover el punto cero de la regla, tengo que colocar el puntero del ratón donde se intersectan las dos reglas, la vertical y la horizontal, aprieto el botón izquierdo y arrastro, y así es que puedo colocar el punto cero de la regla donde yo quiero, y de esta manera, ven, puedo medir la tarjeta y veo que mide exactamente 9 centímetros, ¿lo ven? Otra herramienta que me permite conocer con precisión el tamaño de cualquier objeto es la herramienta
regla, que la tengo en el mismo lugar donde está la herramienta cuentagotas. Comparten el casillero. Si mantengo apretado el ratón, encima, el botón izquierdo del ratón encima, veo que aquí se despliega una nueva herramienta que es la herramienta medición. Esta herramienta, igual que las reglas, me permite medir, es una regla que me permite medir el tamaño de cualquier figura, de cualquier objeto. Por ejemplo, acá me dice que la tarjeta tiene 9 centímetros de largo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cuánto tiene de alto. Entonces me paro aquí en el vértice superior izquierdo, mido, superior derecho, mido y veo que mide exactamente 5 centímetros. ¿Ok? Esta es la herramienta regla y es una herramienta que rápidamente me permite medir cualquier objeto. ¿Ok? Un panel que me permite controlar, también conocer y controlar con facilidad el tamaño y la posición de los objetos es el panel transformar. Como todos los paneles, está para encontrarlo tengo que ir al menú ventana. Y como empieza con T, voy hasta acá abajo y aquí lo tengo, es el panel transformar. ¿Ven? Como tengo seleccionada la tarjeta, acá puedo ver el tamaño, el ancho, que son 9 centímetros, la altura son 5. Acá abajo tengo lo mismo, en propiedades rectángulo, en que me dice 9 centímetros por 5. ¿Ok? Si quisiera modificar el tamaño, simplemente tipeo el tamaño que quiero que tenga. ¿Ven? Por ejemplo, 15 centímetros de ancho. Le doy Enter y ya le modificó el tamaño y la dejó de 15 centímetros de ancho. ¿Ok? Vamos a retroceder, a deshacer. Ven que acá tiene un nudo, es un icono con un nudito. Si le hago clic encima, significa que me bloquea el ancho con el alto para mantener las proporciones. Ven, si yo ahora modifico, por ejemplo, el ancho, también me va a modificar el alto para que la tarjeta mantenga las proporciones. Lo mismo lo puedo hacer acá abajo. Este campo me permite rotar. Ahí la roté 90 grados, la tarjeta. Y estos 4 campos que tengo acá abajo me permiten redondear los vértices. ¿Ven? Le puedo redondear los vértices con precisión. Por supuesto que eso mismo lo puedo hacer más fácil simplemente tirando en donde me paro encima de estos círculos que aparecen junto a cada vértice, tiro hacia adentro y así estoy también controlando estoy redondeando los vértices. ¿Sí? Acá abajo donde me pone escalar vértices, si lo dejo activado, quiere decir que me mantiene que digamos que si no lo tengo activado, los vértices, por más que yo escale el objeto, van a seguir siendo exactamente iguales. Ven, por ejemplo, el radio del vértice redondeado está en 0,2. Yo escalo la tarjeta, vamos a hacerla más grande. Ay, perdón, 15 centímetros. ¿Ven? Pero el radio de los vértices redondeados sigue siendo de 0,2 centímetros, por más que ahora la tarjeta es mucho mayor. ¿Ven? Pero si desactivo, activo esto, pongo escalar vértices, significa que al aumentar el tamaño de la tarjeta, también me va a aumentar el redondeado de los vértices en proporción. ¿Ven? Por ejemplo, ven que acá me aumenté el tamaño de la tarjeta y también me aumentó el radio del redondeado de los vértices. ¿Ok? Y esto mismo, y esto que hay acá abajo, lo mismo, es lo mismo, pero con los trazos y los efectos. Significa que, por ejemplo, si aumento el tamaño de la tarjeta, también me va a aumentar el grosor del trazo proporcionalmente con lo que aumente el tamaño del objeto que estoy redimensionando. ¿Ok? Así que nada, para controlar con precisión el tamaño y la posición de cualquier objeto, les recomiendo utilizar este panel transformar. Perdón, me olvidaba de mostrarles que también sirve para mover, no solo sirve para escalar y conocer el tamaño de las distintas figuras, sino que también me permite moverlas en los dos ejes, ya sea el eje X, que sería el eje horizontal, y el eje Y, que sería el eje vertical, ¿verdad? Por ejemplo, si le pongo un valor positivo en el eje X, significa que me va a mover la figura hacia la
derecha, ¿verdad? Poniéndole un valor negativo, lo movería hacia la izquierda dentro del eje. Perdón, ¿qué pasó? ¿Ven? Ahí lo movió. ¿Ok? Hacia la izquierda. Y lo mismo en el eje Y, o sea, vertical, ¿verdad? Con un valor positivo lo estoy moviendo hacia abajo, dentro del eje y con un valor negativo lo estoy subiendo, ¿verdad? Y ahí lo subió. ¿Ok? Nada, bueno, ya vimos entonces la paleta transformar. Ya con esto podemos controlar perfectamente con todas estas herramientas el tamaño de los objetos que forman nuestro diseño. Ahora vamos a ver otras herramientas que me sirven para alinear, diagramar y también para crear una estructura. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver son lo que se llaman las líneas guía. Las líneas guía son unas líneas que no salen impresas, que me sirven para alinear, también para posicionar, para subdividir la página. Tienen un montón de utilidades. Esas guías pueden ser líneas horizontales, pero también pueden ser verticales o incluso pueden estar inclinadas. Se las voy a mostrar. Para poder utilizar las guías es imprescindible tener activadas las reglas, tener visibles las reglas. ¿Okay? Si quiero sacar una guía vertical, me paro encima de la regla vertical, aprieto el botón izquierdo del ratón, arrastro, ¿ven? Y aquí saqué una guía. El color por defecto de las guías es este color cian, ¿verdad? O celeste claro. Pero en el menú de preferencias puedo controlar el color de la guía. ¿Ven? Las preferencias en Mac las tengo en el menú Illustrator Preferencias. Acá voy a Guías y acá es que elijo el color. ¿Ven? Por defecto vienen en cian. Y también puedo elegir el estilo, que puede ser una línea continua o puede ser también punteada. ¿Ok? Bueno, entonces estas guías, ven, ahora voy a sacar una guía horizontal. Para eliminarlas, simplemente las selecciono como a cualquier otro objeto. ¿Ven? Ahora cuando me la pone de ese color azul más oscuro, quiere decir que está seleccionada. Aprieto suprimir o backspace y así es como las borro, ¿verdad? Podría también borrar más de una. Ahora seleccioné dos y ahora las estoy borrando. Estas guías son muy útiles para alinear los objetos. ¿Ven? Por ejemplo, imagínense que quiero crear una plancha con varias tarjetas en la hoja. Entonces voy a duplicar esta tarjeta. Mantengo apretado Alt, arrastro, ven, ahora saqué una copia y quiero que me quede alineada con la que está arriba. Entonces ven que la guía, como está imantada, atrae el objeto y de ese modo es muy fácil alinear distintos objetos. ¿Ok? Bien, vamos a alinear una tercera. Ese sería el uso principal de estas guías, para crear una estructura, para alinear objetos. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiera crearle unas marcas de corte a la tarjeta, que son unas marcas que se ponen por afuera para guillotinar, con las líneas guías es muy fácil porque vamos a darle un color a la línea y un grosor, porque puedo colocar las marcas de corte exactamente alineadas exactamente con la tarjeta. Esto gracias a las líneas guía. Ahora coloqué las cuatro marcas de corte. Como las guías atraen los objetos, están como imantadas. ¿Ok? Ven que acá ya pude, utilizando las líneas guía, colocar las marcas de corte para cuando vayan a guillotinar esta tarjeta lo puedan hacer con precisión. ¿Ok? Estas guías normalmente son verticales. Vamos a borrar todo esto. Estas guías normalmente son verticales o horizontales, pero también es posible rotarlas. Para rotarlas tengo que utilizar, bueno, lo puedo hacer de distintas maneras. La más simple es utilizando
la herramienta de rotación, que es esta herramienta que tengo acá. Por ejemplo, si quiero inclinar esta guía 45 grados, primero la selecciono, vengo con la herramienta de seleccionar, ahí, y con la herramienta de rotación, primero coloco el eje de la rotación, vamos a ponerlo acá abajo, me paro encima de la guía y arrastro, y acá ven que me aparece un rótulo con los grados que lo estoy inclinando. Ahora lo incliné exactamente 45 grados. ¿Ok? Si quiero directamente tipear los grados que la quiero inclinar, lo único que tengo que hacer con la herramienta de rotación seleccionada, la guía seleccionada, le doy a Enter, me aparece este cuadro de diálogo y acá le pongo menos 45 grados para rotar la guía 45 grados hacia la derecha, utilizando digamos, el eje de rotación que ya le había indicado. ¿Okay? Así es como, entonces, como es que se rotan las guías. También una cosa que puede ser útil, si cuando estoy moviendo una guía mantengo apretado Shift, vamos a darle más zoom, mantengo apretado Shift, mayúscula, ven que la guía se mueve salta digamos, de milímetro en milímetro en la regla. ¿Lo ven? Ahora tengo Shift apretado, ven que la guía salta de un milímetro a otro. No lo puedo colocar entre dos unidades de la regla. En cambio, si no mantengo apretado Shift, puedo colocar la guía con libertad exactamente donde yo quiera. Por último, con el tema de guías, para activar o desactivar el tema que las guías atraen a los objetos, como les decía, están como imantadas. ¿Ven? Yo acerco un objeto a la guía, llega un punto que la guía lo atrae, ¿ven? Y queda pegado a la guía. Eso es muy útil, pero si quisiera desactivarlo, simplemente voy al menú Ver, y acá abajo, ven, donde dice ajustar al punto, lo desactivo, y de ese modo las guías dejarían de estar imantadas y no atraerían a las distintas figuras. ¿Ok? Bueno, con el tema líneas guías, creo que les comenté por lo menos lo más importante. Otra cosa que quería comentarles es que además de las líneas guía, también tengo lo que se llaman objetos guía. Los objetos guía pueden ser cualquier figura que dentro de las que tengo disponibles en Illustrator, que lo puedo convertir en guías, por lo tanto no saldrían impresos y me sirven para crear una estructura. Por ejemplo, si este mismo rectángulo quisiera convertirlo en unas guías, lo toco con el botón derecho y pongo aquí crear guías, y se convirtió simplemente en unas guías que no salen impresas, pero me sirven para crear una estructura. Por ejemplo, imagínense que con esta tarjeta quiero crearle un margen interno para no posicionar nada demasiado cerca del borde. Entonces podría copiar la tarjeta, duplicarla para duplicarla y ponerla exactamente en su lugar. Primero pongo Control C para copiarla, y en vez de poner Control V, que me la pegaría en cualquier lado, pongo Control F y me pega el duplicado del rectángulo exactamente encima. Esto lo escalo, vamos a hacer lo que sea más pequeño, mantengo apretado Shift para mantener las proporciones, Alt para mantener el centro, y ven que acá estoy creando un rectángulo más pequeño. Este rectángulo más pequeño lo voy a convertir en que sea un objeto guía, y ya mi tarjeta tiene como un margen interno para avisarme de no colocar ningún texto ni ninguna figura demasiado cerca del borde. ¿Okay? Los objetos inteligentes yo les mostré con un rectángulo, pero puede ser absolutamente cualquier figura, se puede convertir en una guía. Recuerden que cuando lo convierto en guía no saldría impreso, simplemente me sirve para posicionar, para estructurar el contenido que tenga mi diseño. ¿Okay? Otra ayuda visual básica que estamos usando desde nuestra primera clase, pero que todavía no vimos de una manera sistemática. Voy a borrar todo esto. Ven que para borrar las guías simplemente las selecciono y aprieto suprimir y se van. ¿Ok? Perdón, me olvidaba de decirles que las guías también se pueden bloquear para evitar eso, ¿verdad? Para bloquear las guías voy al menú Ver
Y acá donde pone guías pongo bloquear guías y ven que ahora las guías quedaron protegidas contra escritura. Hasta que no las desbloquee no las puedo ni mover, ni borrar, ni nada. Bloquearlas, así las podemos borrar. Vamos de nuevo al menú guías. Entonces ponemos desbloquear guías. De nuevo quedaron, digamos, desprotegidas. Las selecciono las dos, las borro y listo. ¿Ok? Bueno, ahora entonces vamos a ver quizás la más importante de todas las ayudas visuales que te da Illustrator para poder posicionar, dimensionar las distintas figuras, que son las llamadas guías inteligentes. Ya las estamos utilizando desde la primera clase. ¿Ven? Por ejemplo, ahora cuando estoy dibujando un rectángulo, ven esa línea magenta en diagonal que me indica que el alto es igual al ancho. Eso sería una guía inteligente y me permite dibujar un cuadrado perfecto sin tener que mantener apretado Shift para bloquear las proporciones. ¿Okay? Lo mismo que ese rótulo que me aparece abajo a la derecha con el tamaño y que me permite ajustar el tamaño con precisión, también sería una guía inteligente. Por eso quizás la palabra guía no sea la más adecuada, porque en realidad bajo el rótulo de guías inteligentes tengo un montón de ayudas visuales diferentes, que muchas de ellas no son líneas, sino que son texto. ¿Okay? Bueno, vamos a irlas probando. Vamos a dibujar un par de figuras, un cuadrado, un círculo. Acá dibujo un círculo. ¿Ven? Esa cruz que me aparece en el medio, que me indica también que el ancho es igual al alto, y me permite dibujar un círculo. Eso también sería una guía inteligente, ¿sí? Bueno, ¿ven? Por ejemplo, ven estas líneas que me aparece a la izquierda, que me permite alinear perfectamente el círculo con el cuadrado. Eso sería una guía inteligente. Lo mismo a la derecha, también me permite alinear el centro. También me permitiría centrar, por ejemplo, el círculo dentro del cuadrado. Ven, ahí me confirma que lo coloqué exactamente en el centro. No tengo que utilizar la herramienta alinear ni nada. La verdad que son muy útiles y son un montón de ayudas que por defecto no vienen todas activadas. Por ejemplo, estas que les estoy mostrando se llaman guías de alineación. Ven, todas estas guías son las llamadas guías de alineación. El rótulo que me permite saber el tamaño de un objeto cuando lo estoy escalando, eso se llaman rótulos de medida. También tengo otros rótulos que se llaman rótulos de ancla, que funcionan cuando tengo la herramienta de selección directa y me coloco encima de un vértice. ¿Ven? Cuando me pongo arriba de un vértice, ven que te aparece un rótulo con información. Esos serían también una guía inteligente, se llaman rótulos de ancla. Y también tengo lo que es el resaltado del objeto. ¿Okay? El resaltado del objeto es que cuando pongo el puntero arriba de un objeto, ven que me aparece un recuadro de un color, del color que tiene la capa que tengo seleccionada. ¿Okay? Esto sería lo que se llama resaltado del objeto. Ven que acá no sé si se ve porque no estoy con mucho nivel de zoom. ¿Okay? Esas 4 guías inteligentes son las que vienen activadas por defecto. ¿Sí? Guías de alineación, resaltado del objeto, rótulos del ancla y rótulos de medida. Pero si voy a las preferencias de Illustrator, recuerden que las preferencias en Mac las tengo en el menú Illustrator, preferencias, en PC en edición, preferencias, o el atajo con el teclado para acceder a las preferencias sería con control o comando K. ¿Ven? Y ahí abro el menú preferencias, entonces voy a guías inteligentes y esto me muestra, ven que tengo activadas las guías de alineación, resaltado del objeto, rótulos de ancla, rótulos de medida, que el color de las guías es el que viene por defecto, que es color magenta. Yo lo podría cambiar absolutamente por cualquier color, ¿sí? Y también me permite habilitar otras guías inteligentes. ¿Okay? Por ejemplo, herramientas de transformación serían un montón de información que me aparece cuando estoy utilizando la herramienta de transformación, que es esta, y que también me sirve para la herramienta de escalado, que es esta que les estoy mostrando en la paleta de herramientas. ¿Sí? Guías de espaciado te indican el espacio cuando tenés, colocas un objeto entre otros dos, te indican la distancia hasta los otros dos objetos y te permitirían también centrado. Miren, por ejemplo, se los voy a mostrar. Vamos a duplicar este cuadrado.
Colocamos el círculo en el medio. ¿Ven? Y, perdón. Ven que ahí me aparece unas guías inteligentes que me indican que el círculo está exactamente en el medio de los dos cuadrados y la distancia que hay hasta los dos cuadrados. ¿Okay? Esa sería la guía que me indica el intervalo, ¿sí? Que normalmente no viene activada. ¿Sí? Vamos a desactivarla porque tampoco quiero tener un montón de tantas ayudas te marean. Las guías de construcción te indican ángulos que vos podés elegir. Normalmente viene con 90 y 45 grados. ¿Ven? Cuando estoy escalando un objeto te indica cuando ves, ahí me indica que estoy a 45 grados, o lo mismo cuando estoy a 0, ahora me indica que estoy a 0 grados, o me indica que estoy a alinear a 90, ¿lo ven? Eso sería entonces esta última guía inteligente, llamadas guías de construcción, ¿ok? Acá le podrías especificar otros ángulos para que te indique. Esta última preferencia, tolerancia a ajuste, es súper importante porque es lo que te permite controlar digamos, el magnetismo que tienen los distintos objetos, o sea, lo que atraen al otro, que es muy útil para alinearlos, ¿ok? No sé si observaron que las distintas figuras se atraen entre sí, ¿ok? Cuando acerco esta figura a la otra, ven que cuando llega a 4 píxeles, parece que la otra digamos, la trajera y quedan exactamente pegadas o alineadas. Eso es muy útil y también sería una guía inteligente, ¿ok? Eso lo ajusto acá en las preferencias de las guías inteligentes. Por ejemplo, si lo dejo, esto soporta un valor que puede ir de 0 al 10, ¿ok? Si lo dejo en 0, lo que pasa es que ese efecto, los objetos los puedo mover con libertad y ya un objeto dejaría de atraer al otro, ¿ok? Vamos a dejarlo como estaba porque para mí es súper útil. Imagínense que quiero alinear distintas, como les mostraba hoy, distintas tarjetas o lo que sea, y eso me permitía que quedaran exactamente, que coincidiera una con la otra. Si esto no está activado, me puedo pasar o quedarme corto. ¿Okay? Así que tolerancia a ajuste, recuerden que es súper importante porque es lo que te permite controlar, digamos, la atracción que ejerce un objeto sobre otro. ¿Ven? Ahora lo activé y ven que de nuevo, cuando me acerco a 4 píxeles, ¿qué pasó? ¿Lo activé o no lo activé? A ver, sí, perfecto. ¿Ven? Ahí lo ven. En que un objeto parece que atrajera al otro y entonces cuando coloco un objeto junto al otro, siempre me quedan perfectamente alineados. ¿Ven? Me acerco y ahí quedó. Ahí quedó. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nada, esas son las guías inteligentes. Recuerden que se activan y se desactivan en el mismo lugar que las guías normales, en el menú Ver, y son súper útiles a la hora de alinear, a la hora de posicionar las piezas que forman un diseño. Ahora lo último que me queda para mostrarles es la cuadrícula, que es una herramienta también muy importante para darme confianza, darme un método a la hora de posicionar las distintas piezas de un diseño. Cuando activo la retícula, que también la tengo acá en el menú Ver, me aparece como, digamos, una cuadrícula. ¿Dónde está? Mostrar cuadrícula. Ven, como una especie de papel milimetrado que, igual que las reglas, igual que los objetos, está como imantado y me permite, digamos, posicionar los objetos utilizando esa estructura. La idea de esta cuadrícula es que si utilizo la cuadrícula para diagramar, el tamaño de las piezas de un diseño me va a quedar siempre, digamos, proporcionado. Por ejemplo, imagínense que tengo un póster y el título, colocar el título, lo hago que me ocupe, no sé, por ejemplo, 4 cuadraditos. Entonces tengo una ilustración
y la quiero poner, por ejemplo, en el centro y hago que me ocupe, o acá a la derecha, y hago que me ocupe, no sé, 3. Dan de cuenta que esto es una ilustración. Entonces la coloco acá. Y entonces el tamaño de esta figura está relacionado con el título, porque sería 3 tercios, 3 cuartos del tamaño del título. Por lo tanto, hay, una relación matemática en el tamaño de las piezas del diseño que en teoría el ojo percibe, y al que está mirando la pieza le parece que cada cosa está exactamente en su lugar, en su posición natural. ¿Okay? Este método para diagramar es muy usado por los diseñadores porque, ya te digo, te da seguridad, te da confianza, te da un método a la hora de posicionar las piezas que conforman un diseño. ¿Ven? Imagínense que acá quiero colocar otra pieza, hago que de nuevo utilizo esta estructura de la retícula. ¿Okay? La retícula está bueno que coincida exactamente con la regla, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer, coloco el 0 de la regla en el ángulo superior izquierdo de la hoja. Voy de nuevo al menú Preferencias de Illustrator con Control K. Entonces, donde tengo guías y cuadrícula, ven que acá me permite elegir el color de la cuadrícula, el estilo, de nuevo que puede ser líneas o puntos, y el intervalo que me va a aparecer cada línea de la cuadrícula. Le voy a poner que me aparezca una, por ejemplo, cada centímetro, y que tenga una subdivisión, que tenga cada centímetro 10 subdivisiones, de modo que me quede una por cada milímetro. ¿Ok? Pongo OK y ven que ahora la cuadrícula coincide exactamente con la regla. Tengo una subdivisión por cada centímetro de la regla, una división por cada centímetro de la regla, y 10 subdivisiones por cada centímetro. ¿Sí? Así que no viene mal tener activada la cuadrícula a la hora de diagramar o maquetar cualquier diseño. ¿Okay? Recuerden que para que los distintos objetos se peguen a la cuadrícula hay que activar también donde pone ajustar a la cuadrícula. Ven que acá está activado. Hoy no lo tenía activado, por eso es que no se me pegaban las distintas piezas del diseño. Ven ahora que está activado, en que cada cosa, cada figura se va ajustando exactamente a la estructura de la cuadrícula, y así el tamaño de cada pieza del diseño está relacionado con las otras. ¿Okay? Eso es recuerden que es muy importante para tener un criterio a la hora de diagramar. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos. Espero que no me haya quedado largo. Les pido disculpas, siempre me quedan muy largos los tutoriales, pero creo que fue bastante exhaustivo. Ahora ya saben controlar el tamaño de todo, tienen un criterio para posicionar las piezas dentro de un diseño. Así que nada, me despido. Chao.